Hola, profe. Buenos días, Ay, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días y buenos días. ya llegué antes que usted. Ven acá, usted no grite. Me llegaron antes que yo todos ustedes, qué campeones. Ya, yo llegué primero. ¿Quién llegó de Gracias. primero? ¿Quién llegó de primero para ir apuntando la lista de premios cuando Yo, volvamos? ¿Quién es yo yo? lo puse. Yo soy Sofía. Eso, Jimena. Sofía. Eso, Sofía. Todo bien. Profe, yo no voy a poner la cámara porque estoy muy... Ve, se mueren de risa. No, chicos, no, hablando en serio. Bueno, No sabía lo que iba a ya le decir. dio ya le dio el ataque de risa. No, no Qué horror. llores. No Ah, llores. Ve. No, no estoy llorando. Es que sí, no voy a poner la cámara porque estoy muy añeja. Pero no es ve. cierto, yo me bañé. Es que qué pena, es que esta cámara da Usted, pena. no, por eso. Usted dice que la cámara es la que está dañada. Sí, la cámara, aparte que está dañada, muestra todas las imperfecciones. Así, horror. Bueno, primero el saludo de rigor a todos, ¿verdad? A todos los que han llegado tempranito, puntuales. Y segundo, de parte de la coordinación, tenemos un mensaje parroquial, que es que hemos visto, no con ustedes, ¿verdad? Hemos visto, no con ustedes, pero que algunos compañeritos como que se duermen en el acto. Entonces estamos en la clase y de ahí, caen dormidos, no sé si presa del cansancio o del corona o del virus o no sé de qué, pero entonces nos recomendaron por favor que mantengan sus cámaras encendidas y audio apagado para para estar todos en lo mismo. Recuerden que estamos en clases y que de ahí, tanto ustedes como nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? O sea, estamos dando lo mejor posible al máximo para que esto salga bien y si Dios lo permite, ya la próxima clase va a haber innovación, entonces de ahí esto ha costado un mundo, pero ahí vamos con todo, cada día mucho mejor. Entonces sí, que enciendan las cámaras, se les agradece montones y hoy continuamos con la parte de, con la parte de cambios de estado, dígame. Sí, yo sé que no me gusta, pero no es por eso, sino por el hecho de que, o sea, bueno, y otro, que la posición idónea, digamos, ¿sabe? Ahora es que se me desarma la computadora. Si ustedes pueden ver, aquí estamos sentados, ¿verdad? O sea, no estamos acostados. Entonces, que la posición idónea es precisamente estar en una posición cómoda, pero que no sea tan cómoda, por ejemplo, para dormir, ¿verdad? O sea, que, ¡ay, qué sueño! ¿Por qué madrugar otra vez a las 8 o 9 de la mañana? Qué duro. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Chicos, salieron muy bien en el examen. O sea, todas las notas están arriba de 75, creo. Todas las notas están bien buenas, realmente. Eso es, o sea, eso es que vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos para adelante, vamos para adelante como el elefante. ¿Ok? Bueno, ahí qué dicha que ver a Ian, esperemos que se conecte Ryan también. Si alguien tiene, porque yo no tengo digamos, aquí no me puedo comunicar con Ryan, entonces si alguien tiene el número de Ryan o algo, o de la casa, si se pueden comunicar con él, nada más para recordarle que se conecte, sería excelente, ¿ok? Si no, de todos modos estamos al día. La semana pasada fue toda la prueba para subir los videos a YouTube. Ya está el canal de clases virtuales con Per Randy, clases virtuales, y les estoy mandando al día los enlaces de los videos que estamos haciendo, por si gustan repasar algo en tiempo ahí, en algún momento. Ok, toda la clase queda totalmente Profe, grabada. Y profe, dígame. ¿me escucha? Sí, total, dígame. Ok, no, es que antes no me quería servir el micrófono y nadie me escuchaba. Ok, no, ya le sirve. Chao, ya le sirve. Ok. Entonces, recuerden que apenas termine esta sesión, esta de 40 minutos, inmediatamente usted cuenta del 1 al 30 y se vuelve a meter. O sea, es casi inmediato. Usted cuenta máximo 30 segundos y vuelve a ingresar y ya quedamos adentro todos. Profe, Dime. yo acabo de entrar, es que tenía un problema con el audio. No te preocupes.
entré desde mi teléfono y no funcionaba, entonces tuve que volver a entrar desde la compu. Ok. Y no sé qué hay que hacer. No, Profe, vamos a... y ahí también Diga. me escucha. Ahí Sí, también me escucha. ahí estamos bien. Por mientras Ok. voy a duplicar el libro. Entonces, recuerden cómo es porque yo ahí no puedo ver si levantan la mano o no. Entonces, voy a duplicar el libro. Si alguien tiene una duda, nada más ingresa. Si alguien tiene una duda, ingresa. Y, ¿cómo se llama? Y qué linda Ariana. Si alguien tiene una duda, ingresa y vamos sobre lo mismo. Vamos terminando el capítulo de la parte del apartado de los cambios de estado. Y vamos a ver ahí un dato interesante que salió publicado en National Geographic con respecto al sexto estado de la materia, que es un interestado real, así se le denomina, interestado real sólido líquido. Y eso ¿Hay sucede, que encender la cámara? sí, pero ya voy a duplicar el libro, entonces ahora cuando les digo la vuelven a encender, si quieren por mientras. ¿Puedo dejar un tortón? Es el gato. Entonces, por mientras ahí podemos estar stand-by, ¿ok? Nada más poniendo atención. Voy a duplicar el libro en este momento. Pizarra, 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 pizarra. Listo. Entonces, una vez. Buenos días, profe. Buenos días, Josh. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papi? Pura vida. Sí, profe. Qué dicha. Me alegro. Por llegar tarde, sino que es que estaba haciendo otra cosa. Está bien, no te preocupes, listo. Estamos aquí entonces. Después de haber visto la situación con respecto a los cambios de estado, y ahora les decía al 7A de que van a haber palabrillas que vamos a estar repitiendo. Entonces, usted podría decir, ¿qué necedad estar repitiendo esas palabrotas todos los días? Exergónico, endergónico, exotérmico, endotérmico. Entonces son conceptos que vamos a estar repitiendo y los vamos a estar viendo. ¿Y para qué se repiten? Es algo muy sencillo. ¿Cómo aprendieron ustedes a hablar inglés? ¿O cómo aprendimos a hablar español? La forma natural de aprender algo es escuche, repita y repita. Escuche, repita y repita. Y es el mismo modelo que vamos a utilizar para palabras nuevas, por ejemplo, en química o en biología o incluso en física. O sea, en ciencias, el estar repitiendo nos ayuda. ¿Por qué? Para aprendernos, con una H intercalada, aprendernos, o sea, poder agarrar los conceptos y hacerlos nuestros. Esa es la idea. Estábamos aquí en las páginas 57 y 58, donde venían los cambios de estado, que venía cada uno explicado desde el punto de vista que era lo que estaba pasando con respecto al cambio de temperatura. Entonces, fusión, el paso de sólido a líquido, solidificación, el paso de líquido a sólido, vaporización o evaporación, cuando un líquido pasa a gas, ebullición, cuando el líquido pasa del estado, cuando la sustancia pasa del líquido al estado gaseoso. Ojo, viene ebullición y viene vaporización. Usted me pregunta, ¿cuál vamos a usar nosotros? Vaporización. Ese es el que nos interesa. Condensación, cuando el gas pasa a líquido, decimos que el gas se condensa. Sublimación, cuando el sólido pasa directamente al gas. ¿Cuáles de ustedes, ahí sí están viendo? Voy a hacer un zoom aquí. Profe. Dígame. ¿Qué es eso? Natafalina. ¿Qué es esa vara? Son las bolas para hacer Naftalina, algo así. ¿Qué es eso, profe? Pregunta. Sí, son bolitas, son como bolinchas, son como canicas. ¿Algunos de ustedes? Sí, son canicas para jugar ping pong, creo yo. No es para jugar, vea. ¿Alguno de ustedes sabe qué es naftalina? ¿Alguien que responda? Si alguien sabe. ¿Alguno de ustedes? Ajá, Jimena, dime, cuéntanos. Es el cosito que se mete digamos que en los zapatos, en las cajas de los zapatos. Algo así. Ajá, vean. La naftalina o naftaleno, que es otra forma de llamarle, es una sustancia química que tiene una capacidad sumamente particular. Número uno, espanta cualquier insecto, espanta cualquier plaga. O sea, usted pone naftalina, por ejemplo, donde llega un montón de hormigas, dejan de llegar.
Usted pone naftalina donde hay cucarachas, dejan de haber cucarachas. Usted pone naftalina donde llega una plaga, por ejemplo, por decir algo, en el jardín de la casa, usted tiene un arbolito, de un arbolito frutal pequeño, y le llegan un montón de bichillos, y usted pone naftalina alrededor, y dejan de llegar. ¿Qué es lo que sucede? La naftalina tiene la particularidad de pasar del estado sólido al gaseoso de un solo tiro, de una sola vez. Es decir, tiene la capacidad de sublimarse. Eso lo tienen pocas sustancias realmente, esa capacidad que es sublimación directa. La sublimación, recordemos que es el paso de sólido a gas sin pasar por líquido. Recordemos que el agua, nosotros tenemos agua congelada, hielo, que lo calentamos, lo fundimos y lo convertimos en agua líquida, agua común y corriente, que lo calentamos y lo vaporizamos y lo convertimos en vapor de agua. Pasó por dos estados, desde sólido, luego pasa a líquido y de líquido a gas, o sea, hubo dos cambios. La naftalina pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, pasa de una, del estado sólido al estado gaseoso. Eso es lo que hace la naftalina y lo que la hace tan particular. Ok, entonces eso es la naftalina, muchas gracias. Y de hecho, usted le pone naftalina a algunos, por ejemplo, a los zapatos o en la ropa, y eso garantiza que vamos a tener prenda por mucho tiempo, porque incluso los hongos no soportan el químico que desprende la naftalina. O sea, ni siquiera la humedad dañaría, por ejemplo, los zapatos, ¿okay? Porque no le llegan hongos. ¿Qué más vimos en estos días? Vimos la sublimación inversa, que es cuando, al revés, ¿verdad? Cuando un gas logra convertirse en sólido sin pasar por líquido. Y en resumen, aquí tenemos los cambios de estado. Liberan energía térmica. Cuando hablábamos de liberación, ¿de qué estamos hablando? Que son del tipo exotérmico o exergónicos. O sea, que la energía va hacia afuera. Liberar era que va hacia afuera. Que esto fue el resumen que nosotros habíamos hecho en la pizarra con colores azul y rojo, si se acuerdan. Que todos preguntaron, ¿había que hacerlo en el cuaderno? Y que yo les dije, sí, no. había que copiarlo en el cuaderno. No. ¿No qué? ¿No qué? ¿Aló? ¿No? Lo siento, profe, eso es algo acá. Ok, entonces, por el contrario, tenemos tres cambios físicos que se caracterizan por ser endotérmicos o endergónicos. Ellos necesitan absorber energía para llevarse a cabo. La fusión, paso de sólido a líquido, la vaporización, paso de líquido a gas, y la sublimación, paso de sólido a gas. Y ahí tenemos los estados de la materia con sus cambios. ¿Cuál es la importancia? Alguna vez nos hemos preguntado, de hecho nunca nos preguntamos un montón de cosas, y ahí tenemos una lección de vida para estos días, o esta temporada, que es una temporada sumamente delicada, ¿verdad? Es cierto que a uno le llegan como 1000 memes al día con respecto a esto del coronavirus y todo, como es para buscarle la parte jocosa a algo que es muy serio, ¿verdad? Pero uno nunca se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de que yo pueda salir a la pulpería donde el chino a comprar algo? Uno casi nunca se pregunta eso. O uno no se pregunta, ¿cuál es la importancia de que si yo estoy, por ejemplo, en una cabina en la playa, yo nada más abra la puerta, tome una toalla y me vaya a acostar a la playa a broncearme y luego me meta al mar un ratito y me devuelva? Uno casi nunca se pregunta eso. O uno no se pregunta, ¿será importante de que yo sea libre para montarme en el bus de Belén e ir a San José a hacer un mandado y regresar en bus a la casa y llegar a tomar café y pasar por el súper y comprar todo lo que ocupe e ir a tomar café a la casa? Uno nunca se pregunta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno comienza a preguntarse todas esas cosas precisamente cuando ya no las tiene. ¿Cómo nos está pasando en este momento? Quédate en casa, ¿verdad? Entonces, ante esta pequeña reflexión, la pregunta es, ¿alguna vez hemos valorado la importancia de los cambios de estado para nosotros y para la industria? ¿Por qué es importante, por ejemplo, que las sustancias cambien de estado?
Entonces dice aquí, leo para ustedes, chicos. Los cambios de estado ocurren de forma natural en el ambiente. Por ejemplo, el ciclo del agua es algo habitual. Esto del ciclo del agua nosotros lo podemos ver en ciencias, de hecho en la parte de biología, en los ciclos biogeoquímicos, pero también podemos ver el ciclo del agua en sociales. ¿Por qué? Porque determina el clima. Entonces vean que lo podemos ver en varias materias. Dice, pero si reflexionamos en ello, ¿de dónde vienen las nubes? ¿Cómo se forman? ¿Qué pasa con el agua de la lluvia? Este es el ciclo. En este ciclo, el calor del sol evapora el agua de los ríos, o sea, es vaporización, mares y lagos, asciende y forma las nubes. Quiere decir que se condensa. Estas viajan y se acumulan en distintas partes de la Tierra por acción del viento, y cuando el aire se enfría, provoca que el agua acumulada en las nubes caiga en forma de lluvia o en forma de nieve. Ahí hay un micrófono abierto, el que lo tenga abierto le agradezco si lo puede cerrar un toquecito. Porque el sonido el sonido se filtra ahí. Alguien el que tenga el micrófono abierto que lo cierre, porfa. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, pero cierre el micrófono. Gracias. El agua escurre hacia los ríos por un efecto que se llama escorrentía, ríos y mares, pero otra se filtra y escurre bajo la tierra. Mucho del agua que fluye por los ríos se deposita en el mar o en los lagos, donde vuelve a evaporarse. Este flujo es constante y se conoce como el ciclo hidrológico. Entonces, los seres vivos aprovechan el ciclo del agua, pues la lluvia humedece los suelos, regula la temperatura ambiental y permite la recarga de mantos y depósitos acuíferos como los lagos y a nivel de mantos de subsuelo. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí, un pequeño acercamiento. Uy, ahí está. Vamos a darle manita, y vamos a correrlo aquí. Entonces, ahí tenemos el ciclo del agua, Fase 1. Está todo el agua, ya sea en ríos, en lagos, en el océano. Y por acción del sol, fase 1, por acción del sol, tenemos evaporación de todas estas grandes masas de agua. Cuando esta agua se evapora y topa, o sea, ella se va a topar, tiene un techo aquí, un límite, con un cambio de temperatura drástico, pasa de caliente a frío, se condensa y se forman las nubes. Ojo que la evaporación también se da a nivel de bosques, con un fenómeno que se llama transpiración, pero al final es evaporación, o sea, sigue siendo la misma vaporización. O por sublimación, por ejemplo, cuando de las montañas nevadas, de las partes nevadas, estas se convierten en vapor de agua inmediatamente, sin necesidad de pasar por la fase líquida. Toda esta agua que sube en 3 condiciones diferentes se convierte en nubes con ese cambio de temperatura drástico. El agua contenida en la atmósfera, entre más se enfríe, llega un momento donde tiene un límite de enfriamiento y precipita. ¿Por qué? Porque al enfriarse se convierte en líquido o se convierte en sólido. Entonces precipita en forma de lluvia o en forma de nieve. ¿Ok? Vuelve a caer a la superficie terrestre. ¿Qué sucede con esto? El agua que viene como líquido de lluvia o sólido de nieve, al caer en superficie terrestre, se escurre por los ríos, se escurre en los lagos o incluso vuelve a escurrirse en los océanos. Si se escurre por los ríos va a suceder un fenómeno que se llama escorrentía, es decir, que esta forma en que el agua escurre se filtra ¿hacia dónde? Hacia 2 lugares, hacia los mismos ríos para hacer como un refill de agua, o sea, volverlo a llenar, o se escurre hacia tierra profunda, subsuelo, para llenar los depósitos o mantos acuíferos, los depósitos de agua a nivel de subsuelo o mantos acuíferos. En algún momento habíamos dicho que si nosotros teníamos necesidad, por ejemplo, estábamos, qué sé yo, vamos a un campamento, pero un campamento así con tiendas de campaña, imagínense un campamento de verdad, vamos a un campamento a la montaña, imaginémonos una montaña ahí por San Ramón, o sea, un lugar para acampar, o en Monteverde, o sea, nos vamos montaña adentro, y por A por B, las reservas de agua, los tanques de agua que llevábamos, algo sufrieron un desperfecto, y todo el agua se filtró, y ya no tenemos agua para tomar.
Si nosotros ponemos una olla para recoger agua y nos tomamos esa agua llovida, esa agua tiene un nombre, se llama lluvia ácida. El agua está ácida porque está llena de contaminantes que suben mediante todo esto. Ojo que aquí viene un bosque, ¿verdad? Pero si viniera, por ejemplo, del área metropolitana o una zona urbana, todo el agua que sube, o sea, que asciende, lleva contaminantes por el humo de las chimeneas, por el humo de los automóviles, por la contaminación directa de la naturaleza. Entonces, es agua contaminada. A esa agua le llamamos, o decimos que cuando precipita es lluvia ácida. Si nosotros ponemos la ollita para tomar agua, bien, nos vamos a dar cuenta que probablemente a los 2 días todo el mundo tiene diarrea. ¿Por qué? Porque es un agua altamente contaminada. Vean qué carga, vean qué carga es la naturaleza. Esta filtración natural, voy a tratar de marcar aquí, esta filtración natural que hace la Tierra cuando el agua escurre desde altas latitudes hasta el suelo y el subsuelo, limpia el agua, la limpia. Por eso es, tal vez alguno de ustedes conozca o tengan alguna propiedad en el campo donde el agua que consumen es de pozo, que han hecho un pozo para poder sacar agua del subsuelo. Esa agua más bien es riquísima en minerales, o sea, no está contaminada, es riquísima en minerales. Tiene tantos minerales que puede ser tóxica, pero no es porque está sucia, es porque está sobrecargada de minerales. Entonces hay que filtrarla, pero el proceso de filtración es muy diferente que si nosotros fuéramos a tomar agua poniendo una ollita aquí en el lugar donde estábamos haciendo el campamento, porque es agua muy contaminada precisamente por toda la contaminación que viene del cielo, ¿verdad? De la parte de la atmósfera. Quiero que vean algo que está aquí, a lo cual la gente casi no le pone atención. Pongan atención en esta parte de, véanlo aquí, agua potable almacenada, agua potable. ¿Por qué potable? Porque usted se la puede tomar y no produce ningún tipo de enfermedad. Agua potable almacenada. Con esto queda explicado la parte del ciclo hidrológico. Ustedes se lo puede explicar a quien quiera y lo voy a explicar como dicen, como los grandes. Lo voy a explicar como los grandes, ¿ok? Entonces ahí tenemos el diagrama o la explicación del ciclo hidrológico. Menos para una exposición. Déjenme pensar a ver qué les pongo. Qué chistosito. Dice aquí, pensemos en lo siguiente, ¿qué pasaría si uno de estos cambios de estado fuera permanente? O sea, por ejemplo, que usted calienta agua y se convierte en vapor y nunca más se vuelve a convertir en agua líquida. Queda como vapor de agua. O que usted solidifica el agua y la convierte en sólido y nunca más va a poder convertir ese sólido a líquido o a gas. ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias tiene para la vida las distintas etapas del ciclo hidrológico? Consecuencias, recuerden que cuando a mí me hablan de consecuencias, pueden ser positivas o pueden ser negativas, pueden ser de las dos. Consecuencias no es sinónimo de algo negativo, o sea, hay consecuencias positivas, ¿ok? ¿Cómo afectan estos cambios al ambiente y la vida del ser humano? Todo lo que son los cambios de estado. Dice por aquí, el ser humano aprovecha los cambios de estado que sufren las sustancias para realizar distintas labores. Por ejemplo, puede purificar sustancias por medio de la sublimación, como el yodo, el azufre, el naftaleno o naftalina, que fue con lo que comenzamos, el ácido benzoico, y elaborar sustancias como desodorantes ambientales, repelentes para insectos, etc. Otro ejemplo es el hielo seco. Ese hielo seco es muy conocido por la mayoría de nosotros, y al rato ni sabíamos que era hielo seco. El hielo seco es lo que es una forma de presentación de lo que nosotros exhalamos. Una forma de presentación. Hielo seco, sí. Hielo seco, sí señor. Es una forma de presentación de lo que nosotros exhalamos cuando respiramos. Usted inhala oxígeno en la inhalación, inhala oxígeno cuando va para adentro y exhala CO2, que es dióxido de carbono, cuando usted bota el aire que respiró. Ese CO2
Si nosotros lo enfriamos y lo solidificamos, se convierte en hielo seco. Se convierte en hielo seco. Entonces, este hielo seco no es ni más ni menos que dióxido de carbono sumamente frío, que al exponerse al aire comienza a sublimar, o sea, se convierte en gas y se convierte en vapor sin dejar ningún residuo de humedad. ¿Dónde tenemos hielo seco nosotros en la casa? ¿En qué pertenencia o en qué lugar? Habitualmente todos los que tenemos automóvil o en todas las casas donde hay automóviles, obligatoriamente deben tener hielo seco dentro del automóvil. ¿Dónde lo tienen? En el extinguidor o en el extintor, que es eso que uno anda en el auto por si algo se le enciende y agarra llama. Usted agarra el extintor y ese vapor que sale, ese polvo blanco, eso es lo que se llama hielo seco. Es puro CO2. ¿Ok? Vean qué interesante, él también tiene la característica de la naftalina, que cuando hace contacto con el aire, él sublima, es decir, se convierte en gas, no pasa nunca por líquido, Por su capacidad de refrigeración, es útil para enfriar alimentos, medicinas y frutas. Al no dejar residuos húmedos, tiene la ventaja de no favorecer la multiplicación de bacterias. La niebla que provoca la sublimación del hielo seco es utilizada en el cine y en espectáculos teatrales para efectos especiales. Esos vapores que ve uno en los conciertos cuando sale el cantante y todo el mundo hace ¡ah! ¡Que cante otra! ¡Que cante otra! Esas nubes que ve uno se hacen también con hielo seco. Los metales pueden fundirse para elaborar objetos como joyas y ollas también, ollas para cocinar, varillas, láminas, recipientes, clavos, herramientas y otros artículos. La congelación de los alimentos es una forma de conservación basada en la solidificación del agua contenida en estos. ¿Ok? Y además, por medio de la solidificación, es posible elaborar distintos productos como los helados, la mantequilla, el hielo y otros. La cocción de alimentos, o sea, el cocinar alimentos, se realiza utilizando grasas fundidas como manteca o mantequilla, y la evaporación del agua permite preparar vegetales, verduras o carnes, que es lo que llamamos, por ejemplo, vegetales al vapor. Y usted busca que queden al dente, o sea, que queden crujientes. Vienen dos preguntillas aquí de reflexión que dice, cite 3 usos en la vida cotidiana de los cambios de estado diferentes a los mencionados en el texto. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden aprovechar los cambios de estado en los procesos biológicos? ¿Cómo se podrán aprovechar? Eso es nada más para pensar. Al final viene un resumen que dice lo siguiente, resumen de conocimiento y destrezas. La materia se presenta en diversos estados de agregación, todos con propiedades y características distintas. Y aunque los más conocidos y observables cotidianamente son 4, las llamadas fases sólida, líquida, gaseosa y plasma, también existen otros estados observables bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Un quinto estado que venía mencionado en el libro es el estado Bose-Einstein, que es un estado que se alcanza en pocos lugares del universo cuando una estrella explota por un cambio radical de temperatura, un cambio súbito de temperatura. Quiero enseñarles una infografía que está aquí en internet para que vean de qué estamos hablando. Vamos a entrar en una nueva pestaña y vamos a poner aquí estado de la materia Bose-Einstein. ¿Dónde encontramos nosotros Bose-Einstein? Veamos el ejemplo. Voy a pasarme un tirito para acá.
¿Cómo se da esto? Cuando una estrella explota, recordemos que las estrellas están hechas de plasma. Dígame, Profe, una pregunta. dígame. ¿Por qué en la temperatura alta hay pequeños electrones o no sé, ondas de los electrones y en la temperatura muy baja hay grandes? Ya te lo voy a ¿Por qué explicar. tamaño? Sí, sí, ya te lo voy a explicar a dónde se da, Ok. a dónde se da este cambio tan radical. La cosa está así. Ahora yo les mando estas fotografías, bueno, estas infografías, ahora se las mando por Cloud Campus. Entonces, dice así: cuando una estrella va a morir, ella comienza a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y aumenta su temperatura a un nivel que se conoce aquí aquí del lado de Tiquicia y por este lado del planeta, se conoce como supernova. ¿Qué es supernova? Supernova es el mecanismo que utilizan las estrellas antes de morir. ¿Para qué? Para poder enviar al universo toda la energía que ellos tenían contenido a nivel de estado plasma. Cuando esa explosión se lleva a cabo, es una explosión tan grande y tan energética, y estamos aquí, Josh, ponga atención, tan energética que produce una temperatura altísima, que es tan alta que las moléculas se esparcen por todo lado, dejando pequeños residuos, se esparcen por todo lado, pero son un montón de moléculas, en estado plasma. Ellas tienen altísima velocidad, altísima energía cinética y, por supuesto, altísima temperatura. Dice la literatura que la temperatura de la superficie del Sol ronda bajito, cuando usted se va acercando, los 5.000 grados centígrados. 5.000 grados centígrados. Eso es casi 5.000 Kelvin. Eso es una temperatura sumamente alta. Cuando la estrella entra en supernova, por ejemplo, si el Sol comenzara a crecer y va a explotar, y él tiene que convertirse en supernova, dice la literatura que esos 5.000 grados se pueden ver amplificados o podrían crecer a un nivel más o menos de unas 50 a 100 veces mayor. Entonces imaginémonos la temperatura de explosión. Profe, Dígame. una pregunta. Si el sol explota, la vida se acaba. Correcto. ¿Por qué, profe? Porque ya no tenemos quien nos caliente y el sistema solar no tendría un punto de giro. Al no haber estrella, todos los planetas colapsarían. Solo por eso, profe. ¿Qué más querés? Ok. Gracias. Con todo gusto. Entonces, esta explosión es como una cajita feliz de McDonald's. Tiene sorpresa. Mira, apareció un punto ahí, alguien que me lo borre. Esta explosión tiene sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es la siguiente. Cuando esto explota y es tanta la energía de la explosión, él se comprime sobre sí mismo. Como decir, los puntos sobrantes que quedan se comprimen sobre sí mismo a una velocidad sumamente rápida. Cuando se da esa compresión, decimos que se convierte en una enana blanca, y pasamos, chicos, el que me esté rayando esto, que me lo borre un toque, bórremelo un toque aquí, ¿ok? Si quiere, hágame eso, porque yo no, voy a ver si puedo activar la pizarra, voy a anotar, vamos a ver si puedo dibujar algo. Ok, entonces se convierte en una enana blanca, que es esto que está aquí. Y se comprime sobre sí mismo. Vean lo que pasa. Pasa de una temperatura muy alta a una temperatura muy baja cuando se comprime. Eso sucede casi de forma instantánea. ¿Ok? Este cambio de la temperatura de explosión altísima a una temperatura bajísima, o sea, de muy, muy caliente a muy, muy frío, este cambio es lo que produce el estado condensado Bose-Einstein. O sea, condensado es porque todas se vuelven a juntar,
pero se conjuntan de una manera cuando la temperatura se vuelve sumamente baja, o sea, sumamente fría, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el estado Bose-Einstein. Seguimos por aquí. Volvemos al libro. Entonces, decía, ¿cuáles son los más conocidos? Sólido, líquido, gaseoso y el plasma desde que hicieron las pantallas de plasma. O sea, pasó a ser uno de los más conocidos. Pero también existen otros observables, como ese que acabamos de explicar, con respecto a el Bose-Einstein. El siguiente cuadro presenta una breve comparación de los tres estados físicos de la materia, tomando el agua como base. Dime. ¿Por qué se llama Bose-Einstein? Porque los dos científicos que lo descubrieron, uno es de apellido Bose y el otro era Albert Einstein. Entonces, en honor a ellos se le puso así al estado. Ok, entonces, si nosotros queremos hacer un resumen de cómo es que es la cosa con los estados más conocidos, o sea, sólido, líquido y gas, tenemos lo siguiente. Sólido totalmente junto, únicamente vibran. Posee volumen y forma definida. Las partículas tienen movimiento de vibración debido a que las fuerzas de repulsión casi no existen. Todas son fuerzas de cohesión. O sea, todas las fuerzas que experimenta el sólido es para mantenerlo con forma fija y volumen fijo. ¿Qué decimos con respecto a la presión? Decimos que los sólidos son incompresibles. Con los líquidos estamos 50-50. Estamos 50-50. Cuando decimos que estamos 50-50, ¿a qué nos referimos? Tienen volumen definido, pero forma variable. ¿Cuál forma adoptan los líquidos? De la del recipiente que los contiene. Las partículas vibran y rotan, y esto produce la fluidez de los líquidos. Recordemos que los líquidos fluían, ese era el verbo que utilizábamos. La acción que presentan los líquidos es fluidez, o sea, ellos fluyen, y estamos 50-50 con respecto a las fuerzas de cohesión y a las fuerzas de repulsión. A nivel de compresión, los líquidos son casi incompresibles. Se pueden comprimir muy poco, solamente muy poco. Por último, los gases. Vamos a ver cuánto nos queda. Dicen que nos quedan, nos quedan 2 minutos 10 segundos. En 2 minutos salimos de esta sala, cuente 30 segundos y nos metemos a la otra. ¿Ok? Y los gases tienen volumen y forma indefinida. Las partículas tienen altísima velocidad de partículas, ¿verdad? O sea, van súper rápido y además tienen altísima energía cinética. Y la fuerza de repulsión es totalmente alta con respecto a las fuerzas de cohesión. Y los gases como están tan separadas, sus moléculas o sus partículas son totalmente compresibles. ¿Ok? Viene un resumen de